La lluvia de junio caía fina y persistente sobre el parque Chapultepec, como un velo gris que borraba los contornos del mundo. Carlos Mendoza sostenía el paraguas negro con una mano temblorosa, protegiendo la silla de ruedas de su hija Valeria del agua que se colaba por los bordes. No sentía el frío. No sentía nada. Hacía 2 años que vivía en un vacío que se había instalado en su pecho él. Día del accidente cuando el camión perdió el control bajo la tormenta y Alejandra, su esposa, no sobrevivió. Valeria sí, pero algo dentro de ella se quebró. Las piernas perfectas de la bailarina de 11 años se negaron a moverse de nuevo, no por daño físico, los médicos lo habían confirmado una y otra vez, sino porque su mente había decidido que caminar significaba seguir adelante sin su madre y eso era un dolor que no estaba dispuesta a soportar. Carlos empujaba la silla con lentitud, siguiendo la rutina de todos los sábados, sesión con la fisioterapeuta que nunca daba resultados. Paseo por el parque, pan francés para las palomas. Valeria apenas hablaba. Sus ojos, antes llenos de la chispa de quien dominaba el escenario con tutú y zapatillas de punta, ahora miraban al vacío. Como si el mundo fuera un lugar demasiado grande y cruel para habitarlo. Fue entonces cuando sintió una presencia. Un niño descalzo con una camisa café manchada y un pantalón remendado. Se paró a su lado. No tendría más de 12 años. Los pies cubiertos de tierra, el cabello oscuro y despeinado cayendo sobre los ojos, la piel quemada por el sol. Tenía ese aire de quien vive en las calles, delgado, endurecido, pero con una mirada que no cuadraba con su apariencia. Fija en Valeria. Señor, déjeme bailar con su hija. Carlos volteó confundido. El chico repitió. Con una convicción que helaba la sangre. Déjeme bailar con ella. Yo la hago caminar de nuevo. La ira subió como bilis. ¿Quién se creía este mendigo? Había gastado fortunas en clínicas en Suiza. En terapias experimentales en Estados Unidos, en especialistas que cobraban por hora lo que este niño no vería en una vida. Llamar a seguridad fue lo primero que pensó. Vete antes de que lo haga. Pero el niño no se movió. Sus ojos seguían en Valeria, y por primera vez en meses, ella reaccionó. Una chispa. Una curiosidad olvidada. Como si algo en ese chico sucio hubiera despertado una parte de ella que llevaba dormida 2 años. Se llama Valeria, ¿verdad? ¿Cómo sabes su nombre? Carlos dio un paso al frente protector. Todos en el parque lo saben. Vienen todos los sábados. Ella usa blusa rosa o amarilla. Usted trae pan francés para las palomas. Carlos se heló. Era cierto. No se había dado cuenta, pero sí. Era su ritual. El único momento en que Valeria salía de la casa. Rodeada de enfermeras y médicos. El único lugar donde aún parecía respirar. No cambia nada. No te acerques a ella. Agarró la silla, listo para irse. Pero una voz baja, casi un susurro, lo detuvo. Papá. Valeria lo miraba. Con esa expresión que no veía desde antes del accidente. Interés. Vida. Déjalo quedarse. Valeria, es un extraño. No soy extraño, se defendió el niño. Me llamo Mateo. Vivo por allá, señaló vagamente hacia unas bancas. Y sé cómo hacerla caminar. Carlos estaba perdiendo la paciencia. Mi hija ha visto a docenas de médicos. No hay lesión. No hay daño neurológico. El problema es complicado. Lo sé, dijo Mateo simplemente. Por eso ustedes no pueden resolverlo. No es un problema de medicinas ni cirugía. Carlos sintió un apretón en el pecho. ¿Cómo podía un chico de la calle saber lo que los especialistas tardaron meses en admitir? Valeria no caminaba porque en algún lugar profundo de su mente, había decidido que ya no quería. Que seguir significaba dejar ir a su madre. ¿Cómo sabes eso? Porque ya lo vi antes. Mi hermana era igual. Después de que mi mamá se fue, ella también dejó de caminar. Los médicos dijeron lo mismo, nada malo en el cuerpo. ¿Y qué le pasó?
Mateo desvió la mirada por primera vez, clavándola en el suelo mojado. Volvió a caminar. Pero le tomó tiempo. Solo cuando descubrí la manera correcta. ¿Y cuál fue? Valeria preguntó, su voz un poco más alta. Baile, dijo Mateo, mirándola de nuevo. Pero no cualquier baile. El baile correcto. El que tiene sentido para ti. Carlos soltó un suspiro largo. Era ridículo. Absurdo. Pero había algo en la sinceridad del muchacho que era imposible ignorar. Y más importante, Valeria respondía. Estaba interesada. Mira. No sé qué quieres. No quiero nada, señor, interrumpió Mateo. Solo quiero ayudar. Los veo todos los sábados. Veo que usted sufre. Que ella sufre. Y sé que puedo ayudar. La lluvia había parado. Pero el cielo seguía gris. Carlos miró a Valeria. Su hija lo observaba con ese brillo en los ojos que no veía desde antes del accidente. Papá, déjalo intentar. Valeria, no sé si sea buena idea. ¿Qué más puede salir mal? Esas palabras fueron un golpe en el estómago. ¿Qué más podía salir mal? Habían intentado todo, fisioterapia, hidrogimnasia, tratamientos alternativos en los que ni creía. Nada. Valeria seguía atrapada en esa silla, no por el cuerpo sino por el alma. Está bien, se oyó decir Carlos, sorprendiéndose. Pero no aquí. Ni ahora. Si quieres intentar, será en mi casa. Donde pueda supervisar. De acuerdo, aceptó Mateo de inmediato. ¿Cuándo? Lunes. 3 de la tarde. ¿Sabe dónde vivo? Sí. La casa grande con portón negro en Avenida Reforma. He pasado por ahí. Carlos sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía tanto ese chico? Pero no preguntó. Ya se arrepentía. Pero al mirar a Valeria, vio algo que no veía desde hacía mucho, esperanza. El lunes entonces. Pero llega limpio. Mateo asintió y salió corriendo, sus pies descalzos dejando huellas húmedas en el césped. ¿Tú le crees, papá? Ya no sé en qué creer, hija. Pero si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, lo intentaré. Valeria permaneció en silencio el resto del camino. En el reflejo de la ventana del coche, Carlos vio algo que lo hizo contener el aliento, sonreía. Esa noche no durmió. Bebió café en la sala, mirando la lluvia que había vuelto. ¿Cómo explicaría esto a Josefina, la gobernanta que era como una segunda madre para Valeria desde que Alejandra se fue? ¿A los médicos? ¿Y si fallaba? ¿Y si Valeria se hundía más? Tomó el teléfono. Eran las 2 de la mañana. Carlos, ¿qué pasa? La voz de Patricia, la psicóloga, sonaba dormida. Perdona. Necesito hablar. Le contó todo, el parque, el niño, la propuesta loca. Esperaba una reprimenda. En cambio. ¿Sabes qué, Carlos? Podría ser exactamente lo que Valeria necesita. ¿Cómo? ¿Un chico de la calle va a lograr lo que tú y los profesionales no pudieron? No se trata de que él lo logre. Se trata de que ella quiera intentarlo. Valeria no ha mostrado interés en nada en meses. Si ese chico despertó algo, eso ya es progreso. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Valeria pidió intentarlo. Eso es enorme. Está expresando un deseo. Eso es lo que he intentado provocar durante meses. Carlos colgó sintiéndose un poco mejor. Subió al cuarto de Valeria. Dormía. Y por primera vez en mucho tiempo parecía en paz. El domingo la casa estaba alborotada. Josefina casi tuvo un ataque. Cuando Carlos explicó. Se volvió loco, doctor. Un niño de la calle. Sé cómo parece. Pero Valeria quiere esto. La niña no sabe lo que quiere. Tiene 11 años y un trauma terrible. Lo sé. Por eso estaré presente. Tú también si quieres. Josefina resopló.
Era protectora como una leona. Desde que Alejandra se fue, había tomado un rol aún más grande. Está bien. Pero al menor signo de peligro, yo echo a ese chico. El lunes, Carlos canceló todo. Era socio de una consultora financiera exitosa, pero desde el accidente delegaba más, pasaba menos en la oficina, más buscando soluciones. Las 3 llegaron. Pasaron. 3:15, 3:30. Carlos pensó que no vendría. El timbre sonó. Josefina volvió con cara de desaprobación. Hay un niño. Pero está sucio. Mateo estaba en la puerta. Había intentado arreglarse, cabello mojado, camisa menos manchada. Seguía descalzo. Pasa. Entró vacilante. La casa era inmensa, techos altos, muebles de madera oscura, lámparas de cristal. Todo opuesto a su mundo. Valeria está en la sala. La encontraron junto a la ventana. Blusa rosa claro, pantalón de mezclilla, cola de caballo rubia. Hola, Mateo. Hola, Valeria. Toda vacilación del chico desapareció. Frente a ella parecía seguro. ¿Tú bailabas antes? Valeria jugueteó con la manga. Hacía ballet desde los 5. Mi mamá creía que era buena. El silencio fue pesado. Carlos sintió la opresión conocida. Alejandra nunca faltaba a una presentación. Grababa todo. Y fue volviendo de una cuando. ¿Y tú crees que eras buena? Me gustaba. Eso importa más. Mucho más, concordó Mateo. Se sentó en el suelo, piernas cruzadas. Josefina protestó por la alfombra, pero Carlos la detuvo. ¿Puedo contarte algo? Claro. Mi hermana Sofía. Tenía 7 cuando dejó de caminar. Mamá se fue. Un día estaba, al siguiente no. Sin nota. Papá buscó pero nunca la encontró. Sofía esperaba todos los días. Cuando vio que no volvía, dejó de caminar. Carlos sintió algo moverse. Era diferente, pero el trauma era el mismo. Alejandra no eligió irse. Un camión. Lluvia. Un instante. ¿Cómo la ayudaste? Me di cuenta de que no quería caminar porque significaba seguir sin mamá. Empecé a enseñarle a bailar sentada. Solo brazos, manos, cabeza. Todos los días. Al principio no quería. Pero insistí. Y poco a poco imitó. Y las piernas siguieron. No fue magia. Fue encontrar movimiento que no doliera tanto. El cuerpo está conectado. Carlos observaba desde la pared. El niño era joven y absurdamente maduro. ¿Quieres intentarlo? No sé. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Valeria miró a su padre. Carlos asintió. Está bien. Vamos a intentarlo. Mateo sonrió. Primera vez que Carlos lo vio así. Alegría genuina. Necesito música. Una radio pequeña. Carlos encontró una vieja de pilas. Mañana empiezo. Hoy solo quería conocerla. Saber que le gusta. Hablaron 1 hora. Colores favoritos. Música. Comidas. Mateo anotaba mentalmente. Cuando se fue, Valeria parecía menos cargada. ¿Qué opinas? Le creo, papá. Él entiende. No se trata de caminar. Se trata de querer caminar. Carlos la abrazó. Lágrimas ardían. Ella tenía razón. Se había enfocado en lo físico. Olvidó el corazón. Esa noche contrató un investigador. No por desconfianza. Necesitaba saber quién era ese chico. El reporte llegó en 3 días. José Luis. Se presentaba como Mateo desde pequeño. 12 años. Huérfano desde los 9. Madre desapareció a los 5. Padre guardia nocturno. Trabajos ocasionales. Sofía dejó de caminar.
Mateo la ayudó un año. Padre murió. Albergues. Sofía adoptada en Acapulco. Mateo en las calles. Carlos leyó 3 veces. Ese chico había sufrido más en 12 años que la mayoría en una vida. Y aún así, ayudaba. Las semanas siguientes, Mateo venía lunes, miércoles, viernes. Siempre puntual. Con la radio. Primeras sesiones, conversaban sobre música. Canciones que Valeria bailó. Que la hacían feliz. Llorar. No empezamos con pasos. Escuchamos. El cuerpo recuerda moverse con música antes de moverse. Josefina observaba. Menos hostil. Valeria hablaba más. Comía mejor. Tercera semana, cassette viejo de Sofía. Música suave de piano. Mateo bailó sentado. Brazos en círculos. Manos dibujando. Puro sentimiento. Valeria hipnotizada. Manos quietas en regazo, se movieron levemente. Eso. No pienses. Siente. Manos más. Brazos. Cerró ojos. Bailó. No con pies. Pero bailó. Carlos lloró desde la puerta. Era el comienzo. Las semanas se convirtieron en un ritual que la Casa Mendoza nunca había conocido. Lunes, miércoles, viernes, el timbre sonaba a las 3 en punto. Mateo llegaba con la radio bajo el brazo. El cabello aún húmedo de la fuente del parque, los pies descalzos pero limpios. Josefina ya no resoplaba, le tenía preparada una toalla pequeña y un par de sandalias que él rechazaba con una sonrisa. Tímida. No estoy acostumbrado, doña José decía, y ella respondía con un pues acostúmbrate, que aquí no andamos como salvajes. Pero lo decía con cariño, y Mateo lo sabía. La sala principal se había transformado en un espacio sagrado. Carlos mandó quitar la alfombra persa, ensucia lo que quieras, pero no te detengas, y colocó colchonetas suaves en el suelo. La ventana que daba al jardín se mantenía abierta para que entrara el aire, y la luz de la tarde pintaba rayas doradas sobre el piso de madera. Valeria esperaba sentada en su silla, pero ya no con la mirada perdida. Sus ojos seguían a Mateo desde el momento en que cruzaba la puerta, como si él trajera consigo una música que solo ella podía oír. Las primeras sesiones fueron lentas, casi meditativas. Mateo no tocaba a Valeria, ni siquiera se acercaba demasiado. Se sentaba frente a ella a 1 metro de distancia, y ponía la radio en una estación de música clásica suave. Escucha, decía. Cierra los ojos y deja que la música te toque donde más te duele. Valeria obedecía. Al principio sus hombros estaban tensos, los puños cerrados sobre el regazo. Pero poco a poco con la repetición. Algo se aflojaba. Los dedos se abrían. La cabeza se inclinaba ligeramente al ritmo. Y un día, sin que nadie lo esperara, levantó un brazo. Solo un poco. Un movimiento apenas perceptible. Pero fue suficiente. Carlos, que observaba desde el marco de la puerta con el corazón en la garganta, sintió que el mundo se detenía. Mateo no celebró. Solo sonrió esa sonrisa pequeña y genuina que parecía iluminar toda la habitación, y siguió moviéndose. Sus brazos dibujaban círculos amplios, como si estuviera abrazando el aire. Valeria lo imitó. Primero un brazo, luego el otro. Los movimientos eran torpes, oxidados por 2 años de inmovilidad, pero eran suyos. Eran reales. Josefina, que fingía limpiar el pasillo para no perderse nada, dejó caer el trapo al suelo. Virgen Santísima, murmuró y se santiguó 3 veces. Esa noche, después de que Mateo se fuera, Valeria no quiso cenar en su cuarto como siempre. Pidió que la llevaran a la mesa grande. Carlos la ayudó a sentarse y por primera vez en mucho tiempo, la niña comió con apetito. Habló. Contó cómo la música de piano le recordaba las clases de ballet con la señora Ivanov. Como el olor a resina de los pisos de madera le hacía cosquillas en la nariz. Carlos escuchaba atónito mientras Josefina servía segundos de mole sin que nadie se lo pidiera. Pero no todo era fácil.
Hubo días en que Valeria se frustraba. Quería más. Quería mover las piernas, no solo los brazos. ¿Por qué no funciona?, lloraba una noche después de que Mateo se marchara. Él dijo que su hermana volvió a caminar. ¿Por qué yo no? Carlos no tenía respuestas. Llamó a Patricia a la mañana siguiente. Es normal, explicó la psicóloga. Está comprometida, lo cual es excelente. Pero necesita entender que el proceso es diferente para cada persona. La hermana de Mateo tardó casi un año. Paciencia. La semana siguiente trajo una visita inesperada. Doña Mercedes. La abuela materna, llegó sin avisar desde Toluca. 72 años, bastón de ébano, opiniones como cuchillos. Cuando vio a Mateo en la sala, sentado en el suelo con Valeria, su rostro se endureció. Carlos, ¿qué demonios pasa aquí? Lo llevó al pasillo. Mamá, ¿puedo explicarlo? Pues explica por qué hay un chico de la calle en mi sala con mi nieta. Él la está ayudando. La está ayudando a mejorar. ¿Ayudando? Un sucio sin educación va a lograr lo que decenas de médicos no pudieron. Él entiende por lo que está pasando. Vivió algo parecido. Doña Mercedes resopló. Ese sonido que Carlos conocía desde niño, desaprobación absoluta. Te has vuelto loco. No voy a permitir que pongas en riesgo a mi nieta por un capricho. No es un capricho. Valeria está mejorando. Está viva de nuevo. Sigue en esa silla. No, pero se interesa. Intenta. Doña Mercedes pasó la tarde observando con ojos de halcón. Hizo preguntas incisivas, buscando inconsistencias. Mateo respondió todo con honestidad, sin intimidarse. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas? Nada, señora. Solo quiero ayudar. Todo el mundo quiere algo. ¿Dinero? ¿Una casa? No espero nada. Mi hermana volvió a caminar porque alguien creyó en ella. Quiero que Valeria tenga la misma oportunidad. ¿Y dónde está tu hermana? Adoptada. Acapulco. Ya no nos vemos. ¿Y tus padres? Papá falleció hace 3 años. Mamá, no sé. Doña Mercedes guardó silencio. Su expresión se suavizó 1 milímetro. Aún así, no es apropiado. La gente va a hablar. Que hablen, dijo Carlos. Me importa mi hija. Doña Mercedes se fue esa noche sin despedirse. Una declaración de guerra. Pero no se rindió. Llamó a Carlos todos los días. Insistió. Amenazó con demandar por negligencia. Llamó a Patricia buscando apoyo. Pero la psicóloga la sorprendió. Doña Mercedes, profesionalmente he visto mejoras significativas en Valeria. Está comprometida, comunicativa, muestra deseos de mejorar. Lo que este muchacho hace puede no ser convencional, pero funciona. Doña Mercedes colgó sin responder. Las sesiones continuaron. Mateo trajo un cuaderno pequeño. Anotaba lo que funcionaba. Probaba ritmos diferentes. Hoy agregamos respiración, dijo un miércoles. La respiración es movimiento. Inhalar y levantar, exhalar y bajar. Valeria se concentró. Al final de la sesión. Mientras respiraba hondo y movía los brazos, uno de sus pies se movió. Solo los dedos. Un espasmo. Pero fue movimiento. Mateo lo vio primero. Sus ojos se abrieron. No dijo nada. Continuó él. Ejercicio. Ocurrió de nuevo. Los dedos del pie derecho se contrajeron. Valeria miró hacia abajo. Lágrimas. Moví. Moviste, confirmó Mateo sonriendo enorme. Papá. Papá, moví el pie. Carlos entró corriendo. Valeria lloraba de alegría. Lo sentí. Fue pequeño, pero lo sentí. Carlos se arrodilló. Lágrimas suyas. Maravilloso, hija. No forcemos, advirtió Mateo. Es un comienzo.
Despacio. Esa noche celebraron. Josefina preparó la cena favorita de Valeria. Carlos abrió un vino especial. Invitó a Mateo a quedarse. El chico aceptó avergonzado. Era la primera vez que comía una comida completa en años. Carlos vio el hambre en sus ojos y sintió el corazón apretado. Mateo, ¿tienes dónde dormir? Sí. Bajo un toldo en el parque. ¿Qué tal una cama de verdad? Tenemos habitación de huéspedes. Baño caliente. Ropa limpia. Mateo dudó. No quiero molestar. No molestas. Es lo mínimo. Mateo aceptó. Esa noche durmió en una cama por primera vez en 3 años. A la mañana siguiente Carlos encontró la habitación impecable. Mateo ya despierto mirando por la ventana. Buenos días. Buenos días, señor Carlos. Disculpe despertarme temprano. No estoy acostumbrado a dormir tanto. Desayunaron juntos. Valeria sonreía durante la comida matutina. Conversaban sobre música, baile, planes. Hoy traigo una sorpresa, dijo Mateo. ¿Qué? Si te lo digo, ya no es sorpresa. Llegó con una bolsa. Dentro, zapatillas de ballet viejas gastadas. Eran de Sofía. Las guardé. Pensé que algún día. Valeria las tomó con reverencia. ¿Crees que podré usarlas de nuevo? Creo que podrás hacer lo que quieras. Solo necesitas creer. Pasaron la sesión hablando de ballet. Movimientos favoritos. Presentaciones. Profesoras. El baile nunca te abandonó, dijo Mateo. Solo esperaba que estuvieras lista. La semana siguiente el doctor Gutiérrez llegó sin avisar. 60 años, cabello entrecano, postura formal. Carlos. Necesitamos hablar. En el estudio. Doña Mercedes me contó sobre este experimento. No es experimento. Es terapia. Administrada por un muchacho sin calificación. Entiendo los riesgos de dejar a mi hija consumirse sin esperanza. No son falsas esperanzas. Movió el pie. Movimiento voluntario. El doctor suspiró. El movimiento psicogénico puede ser temporal. Y no hay garantía de que no. Continué. Ustedes no pudieron ayudarla. Él sí. Al menos déjeme supervisar. Carlos aceptó. El doctor presenció la siguiente sesión. Al final. Hay método. No científico pero lógica. Motivación intrínseca. ¿Podemos continuar? Sí. Añadiré ejercicios complementarios. Fisioterapia ligera. Así cambió la rutina. Mateo 3 veces por semana. Fisioterapia 2 veces. Valeria estaba cansada pero motivada. Voy a volver a bailar, se repetía. Carlos veía la determinación. Pero también temía la decepción. Patricia advirtió. Prepara a Valeria para que la recuperación no sea completa. No puedo quitarle la esperanza. No quites esperanza. Maneja expectativas. Progreso no es lineal. Carlos intentó hablar con Valeria. No voy a rendirme, papá. No se trata de rendirse. Las cosas pueden tardar. ¿Ya no crees que caminaré? Sí creo. Pero incluso si necesitas ayuda, seguirás siendo increíble. Caminar no te define. Quiero bailar. Sentir el suelo. El escenario. Y lo tendrás. En el momento adecuado. Valeria lo abrazó. Silencio largo. Las semanas se convirtieron en meses. Otoño. Hojas secas en el jardín. Mateo seguía fiel. Su relación con la familia evolucionó. Josefina le guardaba sobras. Carlos ofrecía que se quedara a vivir. Mateo rechazaba. Ya recibo demasiado. Si acepto más, parecerá que lo hago por interés. Nadie piensa eso. La abuela sí.
Y no está equivocada en desconfiar. Carlos respetaba su dignidad. Un día, durante una sesión, Valeria sintió dolor agudo en la pierna derecha. Gritó. ¿Qué pasó? Mi pierna, me dolió. Lloraba, pero sus ojos brillaban. Dolor significa que funciona. Llamaron al doctor Gutiérrez. Examinó. Buena señal. Respuesta nerviosa. El cuerpo despierta. Pero cuidado con los músculos inactivos. Valeria no durmió de emoción. Dolor era sensación. Sensación era esperanza. Pero 2 semanas después, Mateo no apareció. Carlos esperó. 1 hora. Nada. ¿Dónde está? Carlos fue al parque. Preguntó. Se lo llevaron ayer. ¿Albergue? Desesperación. Llamó albergues. Encontró uno en Coyoacán. Mateo estaba en un rincón, rostro cerrado. ¿Cómo me encontró? No importa. ¿Estás bien? No quiero estar aquí. Carlos habló con la trabajadora social. Explicó. Mostró que Mateo tenía lugar. La mujer accedió a liberarlo bajo su responsabilidad. En el coche. ¿Por qué hizo esto? Porque eres importante. Para Valeria. Para mí. Solo soy un niño de la calle. Eres el que devolvió esperanza a mi hija. Me enseñaste más. Sobre ser padre. Mateo lloró. Al llegar, Valeria los esperaba en la puerta. Había empujado sola su silla. Pensé que me abandonaste. Nunca. Contratiempo. Retomaron con intensidad. Mateo aceptó quedarse entre semana. No es caridad. Intercambio justo. Ayudaba en casa. Josefina se alegró. La vida encontró ritmo. Sesiones evolucionaron. Pesas pequeñas, botellas de agua. Valeria movía dedos de los pies con voluntad. Es como despertar de un sueño largo. La llave está dentro de ti. Un día, Valeria habló del accidente. Volvíamos de la presentación. Llovía. Mamá cantaba. Yo solista. Perfecto. Mateo escuchaba. Ruido fuerte. Auto dio vueltas. Grité. Desperté en hospital. Papá ahí. Mamá no. Supe antes de que hablara. Lágrimas. Pensé que si no hubiera bailado esa noche. No fue tu culpa. Saber y sentir son diferentes. Cuando mi mamá se fue pensé lo mismo. ¿Cómo dejaste de pensar así? Aprendí que las decisiones de otros no son por nosotros. Tu mamá no eligió irse. No querría que dejaras de vivir. ¿Cómo lo sabes? Dijiste que amaba verte bailar. Una madre así querría que continuaras. Valeria lloró. Liberación. A partir de ese día, más energía. Enfoque. Una tarde. Quiero intentar pararme. Mateo dudó. Pero vio que estaba lista. Con calma. Yo te sostengo. Llamaron a Carlos y Josefina. Cerca de una mesa resistente. Agarra la mesa. Yo por la cintura. Cuando lista, peso en piernas. No forces. Valeria temblaba de expectativa. 1, 2, 3. Empujó con brazos. Mateo sostuvo. Piernas temblaron. ¿Duele? No. Lo estoy sintiendo. 10 segundos. Eternidad. Carlos lloraba. Josefina también. Mateo sonreía iluminando todo. Realmente lo lograste. Solo un poquito. Hoy poquito. Mañana más. Esa noche celebración. Patricia se conmovió. Doña Mercedes llamó, tal vez juzgué mal. No fue suerte, mamá. Destino. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Entre la euforia y el miedo.
Valeria repetía el ejercicio de pararse cada tarde, siempre con Mateo sosteniéndola por la cintura, siempre con Carlos y Josefina como testigos silenciosos. Cada día aguantaba un poco más, 15 segundos, 20, 30. Una semana después del primer intento, alcanzó casi un minuto completo con menos apoyo. Sus piernas temblaban como las de un potrillo recién nacido, pero sostenían. Sostenían. El doctor Gutiérrez venía 2 veces por semana ahora, no solo a supervisar, sino a documentar. Esto será un caso de estudio, decía. Ajustándose los lentes. El poder de la motivación emocional en trastornos psicosomáticos. Mateo lo escuchaba con una mezcla de orgullo y humildad. No fue revolucionario, respondía. Fue solo cariño. Creer en ella. Pero Patricia había advertido sobre los retrocesos y llegaron. Un martes Valeria despertó y no sentía las piernas. Nada. Como si el progreso de semanas se hubiera evaporado. Entró en pánico. Papá. No puedo sentir. ¿Por qué? Carlos intentó calmarla, pero él también estaba aterrado. Llamaron al doctor Gutiérrez. Tras examinarla. El cuerpo reacciona al esfuerzo. Necesita ajustarse. Es temporal. Temporal, repitió Valeria, aferrándose a la palabra. Mateo pasó el día entero con ella, sin ejercicios. Solo hablar. Contó historias de Sofía. Como tuvo un día en que se cayó intentando caminar sola, se golpeó la rodilla, tuvo miedo un mes. ¿Qué hizo que intentara de nuevo? Bailé para ella todos los días, aunque me pedía parar. Un día rió. Y riendo se movió. El cuerpo recuerda la alegría. ¿Extrañas a Sofía? Todos los días. Pero ¿estás segura? Eso me hace feliz. ¿Has intentado visitarla? Acapulco está lejos. No tengo dinero. Papá puede llevarte. Quizá algún día. Ahora mi lugar es aquí. 3 días después, la sensación regresó. Alivio inmenso. Retomaron con cuidado. Octubre trajo clima más cálido. Valeria pasaba más tiempo afuera. Sesiones al jardín. Una tarde, voces en la entrada. Carlos salió. 3 personas, mujer con tableta, 2 hombres formales. Servicio de asistencia social. Denuncia de menor sin documentación adecuada. Carlos sintió hielo en la sangre. Alguien había denunciado. Probablemente doña Mercedes. Mateo no vive permanentemente. Se queda para ayudar a mí. Hija. Aún así, protocolos. Mateo apareció. ¿Es por mí? No te preocupes. Resolveremos. No hay nada que resolver, dijo Mateo amargamente. Me llevarán a albergue. Papeleo. Huiré. No tiene que ser así, dijo la asistente. Si el señor Mendoza quiere tutela, podemos iniciarlo. Sí. Dijo Carlos. No, interrumpió Mateo. Ya ha hecho demasiado. Lo hago por nosotros. Eres parte de esta familia. Lágrimas en Mateo. No merezco. Si mereces, dijo una voz. Todos voltearon. Valeria. De pie. Apoyada en bastón. Temblando. Pero caminando. Paso a paso. Necesito hacerlo sola, papá. Cada paso una lucha. Llegó a Mateo. Jadeante. Sonriendo. Tú te lo mereces. Me diste fuerza para caminar. Déjanos darte un hogar. Mateo abrazó a Valeria. Lloraron. Carlos se unió. Josefina también. La asistente se secó los ojos. Iniciaré evaluación para tutela temporal. Comenzó un proceso largo. Abogados. Entrevistas. Visitas. Durante eso. Valeria caminaba con bastón. Dificultad, pero caminaba. El doctor Gutiérrez documentaba. Mateo seguía ayudando.
Noviembre. Cumpleaños de Valeria. 12 años. Quiero fiesta. Primera vez en 2 años. Organizaron en jardín. Globos. Buffet. Amigos de escuela. Mateo nervioso. Ropa nueva. Solo sé tú, dijo Josefina. Fiesta tranquila. Amigos sorprendidos de verla caminar. Doña Mercedes. Amable con Mateo. Te debo disculpa. Eres buen chico. No necesita disculparse por proteger. Al atardecer, Valeria pidió atención. Hace 2 años pensé que mi vida terminó. Perdí a mamá. Piernas. Ganas. Pero alguien apareció. Miró a Mateo. Tú, Mateo. No tenías nada que ganar. Lo hiciste por corazón puro. Hoy camino gracias a ti. Bailo gracias a ti. Señal. Música de piano. Cassette de Sofía. Esto es para ti. Y para tu hermana. Valeria bailó. Pasos simples. Suaves. Pero baile. Mateo se acercó. ¿Puedo? Siempre. Bailaron juntos. Imperfecto. Vacilante. Perfecto. Aplausos. Lágrimas. Carlos abrazó a ambos. Gracias por todo. Ustedes me dieron familia. Yo gané más. D/inversa/diagonal P/inversa N diciembre. Calor intenso. Proceso de tutela avanzaba. Mateo tenía habitación propia. Ropa. Libros. Aún no parece real. Es real. ¿Y si lo arruino? Salvaste mi vida. Nada cambiará eso. Carlos habló privado con Mateo. No estás por caridad. Eres esencial. Cuando termine tutela, serás mi hijo. Porque lo siento. Nunca tuve padre de verdad. Te mereces esto y más. Navidad. Primera en casa para Mateo desde los 9. Valeria y Josefina conspiraban. Regalo, pasajes a Acapulco. Contactamos familia de Sofía. Aceptaron visita. Mateo abrazó a Valeria. Tú me devolviste piernas. Yo te devuelvo hermana. Día de Navidad. Autobús a Acapulco. Mateo nervioso. ¿Y si no recuerda? Recordará. Casa sencilla. Carmen abrió. Tú eres Mateo. Sofía en sofá. Al verlo, muñeca cayó. Corrió. Abrazaron. Lloraron. Viniste. Nunca te olvidé. Tarde juntos. Sofía mostró cuarto. Escuela. Dibujos. Estoy bien. Tengo familia. Tú también. Tú me enseñaste a caminar. Tú te enseñaste. Despedida difícil. Pero promesa de verse. Regreso. Mateo callado. ¿Cómo estás? Mejor que bien. Todo encaja. Enero trajo año nuevo. Valeria caminaba casi sin bastón. Solo distancias largas. Sesiones ya no eran terapia. Eran baile por placer. ¿Volver al ballet? Me da miedo. ¿Y si no soy buena? ¿Si se ríen? Buscamos otro lugar. O creamos el nuestro. ¿Cómo? Salón vacío de papá. Estudio de danza. Para personas como tú. Traumas. Reconectar con movimiento. A Carlos le encantó. Planearon remodelación. Mediados de enero. Mateo en parque. Mujer se acercó. Cabello oscuro. Ojos familiares. Mamá. Ella. Mayor. Delgada. Ojeras. Supe que estabas aquí. ¿Por qué? Estaba enferma. En la cabeza. Pensé que estarían mejor sin mí.
¿Sabes lo que es crecer en la calle a los 9? Lo siento. Me traté. Busqué 2 años. Encontré a Sofía. Ahora a ti. No te necesito. Tengo familia. Me alegro. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte. Necesito tiempo. Toma mi dirección. Mateo guardó el papel. En casa afectado. ¿Qué pasó? Apareció mi mamá. Contó todo. ¿Cómo te sientes? Confundido. Enojado. Aliviado. Triste. Es mucho. No hay respuesta correcta. Patricia ofreció sesiones. Tienes miedo de perdonar y ser lastimado de nuevo. Mateo pensó semanas. Finales febrero. Llamó. Quiero hablar. Sin promesas. Se encontraron en parque. Ella contó depresión. Tratamiento. Búsqueda. Mateo contó calles. Valeria. Familia. Perdí años. Así es. Pero quizá algo nuevo. No merezco. Lo intentaré por mí. No quiero cargar coraje. Inicio de algo. No reconciliación. Solo paso. Febrero terminó. Tutela finalizada. Ceremonia en juzgado. Felicidades, hijo. Palabra con peso nuevo. Estudio casi listo. Espejos. Barras. Piso especial. Apertura en abril. Ustedes maestros. No tengo formación. Tienes experiencia. Empatía. Inauguración martes soleado. Decenas llegaron. Niños en sillas. Adultos accidentes. Ancianos. Bienvenidos. Movimiento no es perfección. Es expresión. Encontrar ritmo propio. No prometemos curas. Prometemos nueva versión de ustedes. Primera clase emotiva. Música suave. Movimientos gentiles. Salón lleno de vida. Carlos lloró de orgullo. Meses siguientes. Estudio creció. Reputación. Más alumnos. Mateo estudiaba con maestros particulares. Escuela. Seguía parque sábados. Comida. Ropa. Atención. No te olvidaste. ¿Cómo? Son mis hermanos. Junio. Madre biológica, Gabriela, apareció en estudio. Quería ver lo que construiste. Carlos serio. Sé quién eres. Agradecida por darle a Mateo lo que no pude. No lo hice por ti. Valeria. Él es increíble a pesar de ti. Tienes razón. Mateo. Aún decidiendo. Pero que intentes significa algo. Gabriela se fue. Paso pequeño. Julio. Vacaciones. Estudio horarios reducidos. Valeria 13 en noviembre. Planeaba presentación. Todos alumnos participen. Coreografiaron. Agosto. Doña Mercedes contribuyó económicamente. Estaba equivocada. Familia es elección. Cuidado. Carlos abrazó a su madre. Septiembre. Primavera. Lista de espera. Reportajes locales. ¿Marcamos diferencia? ¿Ves las caras? Alegría. Orgullo. Cambiamos vidas. Octubre. Calor. Preparativos, presentación, cumpleaños. Más de 30 actos. Únicos. Día del cumpleaños. Estudio lleno. Mateo y Valeria abrieron con baile en pareja. Historia de niña que olvidó caminar. Niño que recordó que movimiento viene del corazón. Ovación. Presentaciones sucedieron. Victorias. Al final, familia sola en estudio. Recuerdo el parque.
Pensé que estabas loco. Era locura de quien nada que perder. Nos diste todo. Ustedes me dieron familia. Diciembre. Navidad con más alegría. Gabriela invitada. Relación evolucionaba. Sofía vino. ¿Feliz? Realmente lo estoy. Todos se arreglaron juntos. Noche. Mateo en jardín. Hace un año no creería esto. Y yo que un niño descalzo cambiaría todo. Esto es solo comienzo. Por nuestra historia. Brindaron con chocolate. Bajo estrellas, promesa de años por venir. Desafíos. Amor. Baile. Vida es baile. Tropezamos. Caemos. Pero siempre música. Ritmo. Posibilidad de un paso más. Con alguien que tome nuestra mano, cualquier paso posible. El estudio de baile Pasos del Corazón ya no era solo un salón remodelado en la parte trasera del edificio de Carlos Mendoza. Era un refugio. Un lugar donde la música hablaba más que las palabras y los cuerpos aprendían a recordar lo que la mente había olvidado. Cada mañana a las 8, Mateo llegaba con una mochila llena de casetes viejos y una sonrisa que había dejado de ser tímida. Valeria lo seguía, caminando sin bastón la mayor parte del tiempo, aunque aún lo llevaba en el bolso por si las piernas decidían traicionarla. Juntos abrían las puertas de vidrio, encendían las luces cálidas y ponían la primera canción del día, siempre la misma, la melodía de piano del casete de Sofía. Era su ritual. Su forma de decir, estamos aquí, estamos vivos. Los alumnos llegaban en oleadas. A las 9 los niños, una niña de 8 años llamada Lucía que había perdido la movilidad de las piernas tras un accidente de autobús, un niño de 10, Diego con parálisis cerebral que bailaba con los brazos como si fueran alas, una adolescente Marisol, que luchaba contra la ansiedad y encontraba paz solo cuando cerraba los ojos y dejaba que la música la guiara. A las 11 los adultos, don Armando 65 años, recuperándose de un derrame, doña Rosa 72 con artrosis que la hacía cojear pero que insistía en mover lo que aún se mueve. Cada uno traía su historia. Cada uno encontraba su rincón en el salón. Mateo y Valeria no enseñaban pasos. Enseñaban a sentir. No se trata de ser perfecto, decía Valeria al inicio de cada clase, de pie en el centro del salón con su blusa rosa claro. Se trata de ser tú. De encontrar tu ritmo aunque sea lento. Aunque sea torpe. Mateo continuaba, el cuerpo guarda el dolor, pero también guarda la alegría. Hoy vamos a recordar la alegría. Y ponía la música. Las clases eran una mezcla de intuición y técnica. Mateo había empezado a estudiar libros de fisioterapia y psicología que Carlos le traía de la biblioteca. Valeria investigaba coreografías adaptadas en Internet. Juntos creaban ejercicios que parecían simples pero eran profundos. Respirar con los brazos extendidos, girar la cabeza al ritmo de un vals lento, mover los dedos de los pies como si tocaran teclas de piano invisibles. A veces, solo se sentaban en círculo y hablaban. ¿Qué canción te hace llorar?, preguntaba Mateo. ¿Cuál te hace querer levantarte aunque no puedas? Y las respuestas llenaban el aire de historias que nadie más había escuchado. Un martes de mayo Lucía, la niña de 8 años, logró algo que nadie esperaba. Llevaba 3 meses en el estudio. Al principio solo movía los brazos sentada en su silla. Pero ese día, durante un ejercicio de respiración profunda, sus piernas se movieron. No mucho. Solo un temblor. Un espasmo. Pero fue suficiente. Lucía gritó. No de dolor. De sorpresa. De alegría. Mamá, mis piernas se movieron. Su madre, que observaba desde la puerta, corrió y la abrazó. Mateo y Valeria se miraron. No dijeron nada. Solo sonrieron. Era el primer milagro del estudio. Pero no sería el último. Carlos observaba todo desde su oficina improvisada en la esquina del salón.
Había dejado la consultora financiera en manos de su socio principal. Ahora su trabajo era el estudio. Gestionaba las finanzas, buscaba donaciones, coordinaba con hospitales y clínicas para que enviaran pacientes. Pero sobre todo, era padre. De Valeria. De Mateo. De todos los que entraban por esa puerta buscando una razón para moverse de nuevo. Doña Mercedes venía una vez al mes. Traía pastelitos de Toluca y se sentaba en una silla plegable al fondo del salón. Ya no cuestionaba. Observaba. A veces hasta participaba. Enséñenme a mover los hombros, que estos viejos huesos se oxidan, decía, y los alumnos reían. Había aceptado a Mateo por completo. Lo llamaba mijo cuando nadie escuchaba. Josefina se había convertido en la alma del estudio. Preparaba agua de Jamaica y galletas para los descansos. Limpiaba el salón con devoción. Y cuando algún alumno llegaba hambriento, porque muchos venían de familias que apenas podían pagar el transporte, ella sacaba un tupper con frijoles y tortillas. Aquí nadie se va con el estómago vacío, decía. Mateo la ayudaba. Lavaba platos. Barría. Era su forma de pagar. Una tarde de junio, después de una clase especialmente emotiva, don Armando había logrado dar 3 pasos sin bastón. Mateo y Valeria se quedaron solos en el salón. La luz del atardecer entraba por las ventanas altas, pintando el piso de naranja y dorado. ¿Crees que esto es real?, preguntó Mateo. Sentado en el suelo con la espalda contra la barra. Valeria se sentó a su lado. ¿El estudio? ¿Los alumnos? ¿Nosotros? Todo. Hace un año dormía bajo un toldo. Comía lo que encontraba. Ahora, tengo una habitación. Una familia. Un propósito. Valeria tomó su mano. Siempre tuviste propósito. Solo no tenías lugar para mostrarlo. Tu papá me dio el lugar. Tú lo llenaste. Mateo miró el salón vacío. ¿Y si un día todo desaparece? No desaparecerá. Porque no depende de un lugar. Depende de esto. Valeria tocó su pecho. De lo que llevamos dentro. Mateo sonrió. Pero había algo en sus ojos. Una sombra. ¿Qué pasa? Gabriela, dijo simplemente. Mi mamá. Me llamó ayer. Quiere verme otra vez. Valeria guardó silencio. Sabía lo que significaba. Las reuniones con Gabriela eran pocas. Cautelosas. Dolorosas. Mateo iba. Hablaba. Pero siempre volvía más callado. Más pensativo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo pensaré? No sé si estoy listo para más. No tienes que estarlo. Puedes tomar todo el tiempo del mundo. Mateo asintió. Pero la sombra seguía ahí. Esa noche, Carlos encontró a Mateo en el jardín. Sentado en la banca bajo el árbol de limón. Mirando las estrellas. ¿Todo bien? Mateo suspiró. Gabriela quiere verme. Otra vez. Carlos se sentó a su lado. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Una parte de mí quiere odiarla para siempre. Es más fácil. Pero otra parte la extraña. Y eso me enoja. Carlos pensó en Alejandra. En cómo aún soñaba con ella. En cómo el amor y el dolor podían vivir en el mismo espacio. No hay nada malo en extrañar a alguien que te lastimó. Es humano. ¿Cómo haces tú? Con la mamá de Valeria. Carlos sonrió con tristeza. No hago. Solo aprendo a cargar el dolor de forma más ligera. Tener a Valeria me ayudó. Tener un propósito. Alguien que me necesita. Mateo asintió. Tú eres mi propósito ahora. Valeria también. El estudio. Pero a veces siento que si dejo entrar a Gabriela, todo se va a romper. No se romperá. Porque lo que construimos es más fuerte que el pasado. Mateo guardó silencio.
Luego. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Todavía sueñas? ¿Con ella? Con Alejandra. Carlos se sorprendió. Pero respondió con honestidad. Sí. No tanto como antes. A veces son recuerdos felices. Otras pesadillas del accidente. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo sueño con mi mamá. Aunque sé que nos abandonó. Despierto sintiéndome mal. Como si traicionara a mi papá. No traicionas a nadie. Soñar con quienes amamos aunque nos lastimaron. Es natural. ¿Cómo sigues adelante? No sigo del todo. Algunos dolores no se van. Se aprenden a cargar. Y tener a Valeria, tenerte a ti, me mantuvo vivo. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero real. Tú también me mantienes vivo, don Carlos. Esa noche Mateo tomó el papel con el número de Gabriela. Lo miró mucho tiempo. No llamó. Pero lo guardó en su cajón. No en la basura. Era un paso. Los días siguientes fueron intensos. El estudio creció tanto que tuvieron que abrir un segundo grupo por las tardes. Valeria y Mateo contrataron a una fisioterapeuta joven, Ana, que había estudiado con el doctor Gutiérrez. Ella traía ejercicios más técnicos. Mateo y Valeria aportaban el alma. Un sábado, Mateo fue al parque como siempre. Llevó comida. Ropa. Pero esta vez. Llevó algo más, folletos del estudio. Si conocen a alguien que necesite moverse de nuevo, tráiganlo, dijo a los niños de la calle. Uno de ellos, Juan, un chico de 11 años con una cicatriz en la ceja, lo miró con admiración. ¿Tú eras como nosotros? Era peor. Dormía bajo el mismo toldo que tú. Y ahora tienes casa. Tengo familia. Juan guardó el folleto. ¿Crees que yo también pueda? No se trata de creer. Se trata de no rendirse. Mateo volvió a casa con el corazón lleno. Pero también con una idea. Papá, dijo a Carlos esa noche. Quiero hacer algo. ¿Qué? Un programa para niños de la calle. No solo baile. Comida. Escuela. Un lugar donde puedan venir sin miedo. Carlos sonrió. Hagámoslo. Empezaron a planear. Usarían parte del edificio. Conseguirían donaciones. Voluntarios. El estudio no sería solo para quienes podían pagar. Sería para todos. Julio trajo vacaciones escolares. Pero el estudio no cerró. Solo redujo horarios. Valeria y Mateo trabajaban en la presentación de cumpleaños. Más de 30 actos. Cada uno único. Ensayaban hasta tarde. Coreografiaban. Ajustaban. Una noche, después de un ensayo agotador, Valeria encontró a Mateo en el salón. Solo. Bailando. No para nadie. Solo para él. Movimientos suaves. Brazos extendidos. Ojos cerrados. Era como si estuviera hablando con alguien que no estaba ahí. ¿Con quién bailas? Preguntó. Valeria. Mateo abrió los ojos. Sonrió. Con Sofía. A veces siento que está aquí. Viéndome. Valeria se acercó. Tomó su mano. Está aquí. En todo lo que hacemos. Bailaron juntos. Sin música. Solo el sonido de sus respiraciones. De sus corazones. Agosto. Doña Mercedes vino con una sorpresa, un cheque. Una donación grande. Para el programa de niños de la calle, dijo. ¿Y para qué? Contraten más maestros. Este lugar es especial. Carlos la abrazó. Gracias, mamá. No me agradezcas. Agradece a ese muchacho. Me enseñó lo que significa familia. Septiembre. Primavera. El estudio florecía.
Lista de espera. Reportajes en televisión local. Mateo y Valeria se convirtieron en pequeñas celebridades. Pero no les importaba la fama. Les importaban las caras. Las sonrisas. Los pasos. Una tarde Gabriela apareció de nuevo. Esta vez no en el estudio. En la casa. Durante la cena. Carlos la invitó. Mateo había aceptado. Lentamente. La cena fue tensa. Pero civil. Gabriela habló poco. Escuchó mucho. Al final, Mateo dijo: «Puedes venir al estudio. Si quieres ver lo que hago». Gabriela lloró. Gracias. No era reconciliación. Pero era algo. Octubre. Calor. Preparativos finales para la presentación. El día del cumpleaños de Valeria llegó. El estudio estaba lleno. Más de 100 personas. Familiares. Amigos. Periodistas. Pacientes del doctor Gutiérrez. Mateo y Valeria abrieron con su baile. La historia de cómo se encontraron. De cómo el baile los salvó. El público lloró. Aplaudió. Luego los actos. Lucía bailó con los brazos. Don Armando dio pasos con bastón. Marisol cerró los ojos y dejó que la música la llevara. Cada uno era una victoria. Al final, la familia se quedó sola en el salón. Carlos habló. Recuerdo el parque. Pensé que estabas loco. Era locura de quien nada que perder. Nos diste todo. Ustedes me dieron familia. Valeria sonrió. Y vamos a seguir dándolo. Diciembre volvió. El ciclo de un año desde que Mateo se convirtió oficialmente en parte de la familia Mendoza. La Navidad se preparó con más alegría que nunca. La casa estaba llena de luces. De olor a ponche y tamales. De risas. Gabriela fue invitada. Llegó temprano. Con un regalo envuelto en papel sencillo. Mateo lo abrió, una foto enmarcada. Él y Sofía de niños. Sonriendo. Antes de que todo se rompiera. Gracias, dijo Mateo. Su voz tembló. Gabriela no se quedó mucho. Pero se quedó lo suficiente para ver a Sofía llegar. Traída por su familia adoptiva. Los hermanos se abrazaron como si no hubiera pasado un día. ¿Estás feliz?, preguntó Sofía. Realmente lo estoy. Y parte es por ti. Me enseñaste que uno se reconstruye. Nos reconstruimos juntos. La noche avanzó. Todos se fueron. Mateo quedó en el jardín, mirando la casa iluminada. Valeria se unió con chocolate caliente. Hace un año no creería esto. Y yo que un niño descalzo cambiaría todo. Esto es solo el comienzo. Por nuestra historia. Brindaron. Bajo las estrellas, promesa de años por venir. El estudio siguió creciendo. Nuevos alumnos. Nuevos milagros. Mateo y Valeria desarrollaban métodos propios. Combinaban intuición con ciencia. El doctor Gutiérrez enviaba pacientes. Escribía artículos. El poder de la conexión emocional en la recuperación motriz. Mateo prosperaba. Escuela. Amigos. Vida. Pero no olvidaba. Sábados en el parque. Comida. Ropa. Ahora también clases gratuitas para niños de la calle. El programa que soñó con Carlos empezó. Un salón pequeño. Voluntarios. Comida. Escuela. Baile. Juan, el chico de la cicatriz, fue el primero en inscribirse. Llegó sucio. Hambriento. Pero con ojos llenos de esperanza. Tú eras como yo. Y ahora soy como tú quieres ser. Gabriela seguía apareciendo. Poco a poco. Mateo la dejaba entrar. No como madre. Aún no. Pero como alguien que intentaba.
Una tarde en el estudio, Gabriela vio a Mateo enseñar. Vio a Valeria caminar. Vio a los alumnos moverse. Después habló con Carlos. Gracias por darle lo que no pude. No lo hice por ti. Lo sé. Pero gracias. Valeria fue dura. Él es increíble a pesar de ti. Tienes razón. Mateo intervino. Aún decidiendo. Pero que intentes significa algo. Gabriela se fue. Paso pequeño. La relación evolucionaba. Lenta. Dolorosa. Pero real. Enero. Año nuevo. Valeria caminaba sin bastón. Corría cortos tramos. Bailaba. El estudio era un éxito. Donaciones. Patrocinios. Planes de expansión. Mateo soñaba grande. Quiero que haya estudios en otras ciudades. Para que nadie tenga que dormir bajo un toldo sin saber que puede moverse de nuevo. Carlos sonrió. Hagámoslo. Febrero. Tutela ya era historia. Mateo era Mendoza. Oficialmente. Pero más importante, era familia. Marzo. Primavera. El estudio celebró un año. Fiesta grande. Alumnos. Familias. Doctores. Periodistas. Valeria y Mateo bailaron. No solo su historia. La de todos. Lucía dio sus primeros pasos. Don Armando bailó un vals. Marisol abrió los ojos por primera vez en su baile. Lágrimas. Aplausos. Carlos habló. Este lugar no es mío. Es de ellos. De Mateo. De Valeria. De cada uno que entró por esa puerta creyendo que ya no podía moverse. Mateo tomó el micrófono. No prometimos curas. Prometimos esperanza. Y la esperanza es movimiento. La noche terminó con todos bailando. Imperfectos. Hermosos. Después, en el jardín, Mateo y Valeria. ¿Crees que esto durará? Durará mientras sigamos moviéndonos. Mateo sonrió. Entonces bailaremos siempre. Abril trajo lluvia. Pero no la lluvia gris de junio que había iniciado todo. Esta era lluvia de primavera. Cálida. Llena de vida. El estudio Pasos del Corazón. Celebraba su primer aniversario con una semana de puertas abiertas. Cualquier persona podía entrar. Gratis. Solo tenía que querer moverse. Mateo y Valeria estaban exhaustos. Pero felices. Habían entrenado a 3 nuevos instructores. Ana, la fisioterapeuta, ahora era jefa de taller. 2 voluntarios más, una psicóloga y un profesor de danza contemporánea. El estudio ya no dependía solo de ellos. Carlos manejaba la parte administrativa. Contrató a una gerente. Buscó fondos. Soñaba con una red nacional. Doña Mercedes donaba mensualmente. Venía a las clases de los viernes. Bailaba con los ancianos. Reía como niña. Josefina era el corazón. Cocina. Limpieza. Abrazo para quien lo necesitaba. Gabriela venía una vez al mes. Ayudaba en la cocina. Hablaba poco con Mateo. Pero hablaba. Progreso. Sofía visitaba cada 2 meses. Traía dibujos. Historias. Los hermanos bailaban juntos. Recordaban. Sanaban. Un sábado, Mateo llevó a Juan al estudio. El chico había cambiado. Ya no dormía en el parque. Vivía en un albergue seguro que Carlos había contactado. Venía a clases. Aprendía. Soñaba. Tú me dijiste que no se trataba de suerte. Y no lo es. Se trata de no rendirse. Juan sonrió. Quiero ser como tú. Sé mejor que yo. Mayo.
El estudio fue invitado a un congreso médico en Guadalajara. Mateo y Valeria presentaron. Hablaron del método. Mostraron vídeos de alumnos. Lucía caminando. Don Armando balsando. Marisol abriendo los ojos. El auditorio lloró. Aplaudió de pie. Después, ofertas. Universidades. Hospitales. Fundaciones. Carlos sonrió. Es el comienzo. Junio. Calor. El programa para niños de la calle creció. 10 niños. Comida. Clases. Baile. Escuela. Mateo enseñaba los sábados. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser tú. Julio. Vacaciones. Valeria y Mateo viajaron a Acapulco. Con Sofía. Con su familia adoptiva. Playa. Risas. Baile en la arena. Mateo miró el mar. Nunca pensé que volvería aquí. Así. Valeria tomó su mano. Porque nunca pensaste que merecías esto. Mateo sonrió. Ahora sé que sí. Agosto. Regreso. El estudio se expandió. Un segundo salón. Más alumnos. Mateo empezó. Universidad. A distancia. Psicología. Quería entender. Ayudar mejor. Valeria volvió al ballet. No competitivo. Solo por amor. Enseñaba a niñas como ella había sido. Septiembre. Primavera. Reportaje nacional. El niño mendigo que hace caminar a otros. Mateo odió el titular. No soy el niño mendigo. Soy Mateo Mendoza. Octubre. Calor. Preparativos para el cumpleaños de Valeria. 13 años. La presentación fue más grande. 50 actos. Teatro alquilado. Lucía caminó sin silla. Don Armando sin bastón. Marisol bailó con ojos abiertos. Valeria y Mateo cerraron. Baile nuevo. Su historia. Un año después. El público lloró. Aplaudió. Después, en bastidores. Esto es lo que soñé, dijo Mateo. No. Esto es más. Noviembre. Cumpleaños. Valeria recibió un regalo de Mateo. Un par de zapatillas de punta. Nuevas. Para cuando estés lista. Valeria lloró. Estoy lista. Diciembre. Navidad. La casa llena. Sofía. Gabriela. Doña Mercedes. Alumnos. Voluntarios. Mateo miró a todos. Hace 2 años dormía bajo un toldo. Valeria sonrió. Y ahora tienes una familia que no cabe en esta casa. Brindaron. Mateo tomó el micrófono improvisado. Gracias por dejarme entrar. Por creer en mí. Por enseñarme que el movimiento no es solo caminar. Es amar. Es sanar. Es seguir. Carlos abrazó a su hijo. Tú nos enseñaste eso. La noche terminó. Con baile. En la sala. En el jardín. Todos. Imperfectos. Hermosos. Bajo las estrellas, Mateo y Valeria. ¿Qué sigue? Todo. Mateo sonrió. Entonces bailemos. Y bailaron. Porque la vida es un baile. Y ellos habían aprendido a nunca parar. Enero del año siguiente llegó con un calor seco que hacía crujir las ventanas del estudio. Pasos del Corazón, ya no era solo un nombre en la puerta. Era una marca registrada, una fundación, un movimiento. La página web tenía más de 50.000 seguidores. Los correos llegaban de Guadalajara, Monterrey, Mérida, incluso de Colombia y Perú. ¿Cuándo abren una sede aquí? Carlos, con su agenda repleta, respondía uno por uno, pronto.
Pero primero necesitamos que el corazón siga latiendo fuerte en la Ciudad de México. Mateo. Ahora con 15 años cumplidos en silencio, nadie había celebrado su cumpleaños porque él nunca supo la fecha exacta, había terminado el primer semestre de psicología a distancia con calificaciones que sorprendieron hasta al tutor. Valeria, a punto de cumplir 14, había vuelto al ballet clásico 3 veces por semana en una academia prestigiosa que le ofreció beca completa después de ver su presentación de cumpleaños. Pero su verdadero escenario seguía siendo el estudio. Allí enseñaba, allí creaba, allí era maestra y alumna a la vez. Un martes por la mañana, mientras Mateo organizaba los casetes para la clase de niños de la calle, entró una carta certificada. Remitente, Secretaría de Salud. Invitación formal para presentar el método Pasos del Corazón en el Congreso Nacional de Rehabilitación en septiembre. El sobre incluía un cheque, fondo inicial para investigación clínica. Mateo lo leyó 3 veces. Llamó a Carlos. Llamó a Valeria. Llamó al doctor Gutiérrez. Nadie podía creerlo. Esto es grande, dijo Carlos esa noche en la cena. Pero también es presión. Querrán datos. Pruebas. Estadísticas. Mateo asintió. Los tendremos. Cada alumno es un dato. Cada paso, una prueba. Valeria levantó su copa de agua de Jamaica. Entonces empecemos a escribir el libro. No solo bailamos. Documentamos. Durante los meses siguientes, el estudio se convirtió en laboratorio. Ana, la fisioterapeuta, diseñó protocolos. El doctor Gutiérrez trajo residentes de neurología. Mateo y Valeria grababan cada clase, cada progreso. Crearon un sistema de evaluación. Rango de movimiento, frecuencia cardíaca, escala de dolor, escala de esperanza. Sí, esperanza. La midieron con encuestas simples. ¿Cuánto crees que puedes mejorar esta semana? Del 1 al 10. Los números subían. Siempre. En marzo, Lucía dio su primer paso sin ayuda. No fue en el estudio. Fue en su casa, frente a su madre, mientras veía un vídeo de su propia clase. La niña gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron, Lucía caminaba en círculos por la sala. La madre lloró. La policía aplaudió. El vídeo se hizo viral. El estudio recibió 200 solicitudes en una semana. Carlos contrató a una publicista. No queremos fama, dijo Mateo. Queremos fondos. La publicista sonrió, la fama trae fondos. Y tenía razón. Empresas farmacéuticas, fundaciones internacionales, hasta una marca de zapatillas deportivas ofrecieron patrocinios. Carlos creó un consejo directivo. Mateo y Valeria, con 15 y 14 años, eran miembros con voz y voto. En mayo, Gabriela pidió una reunión formal. Llegó con un abogado. No para reclamar custodia, eso ya era imposible, sino para ofrecer algo inesperado, una propiedad. Un terreno baldío en Iztapalapa, herencia de su padre, que nadie reclamaba desde hacía 20 años. Quiero donarlo. Para que construyan una sede grande. Para los niños que no pueden pagar transporte hasta Polanco. Mateo la miró largo rato. Carlos intervino, lo aceptaremos. Pero con una condición, tú serás voluntaria en la obra. Cada sábado. Sin excusas. Gabriela asintió. Por primera vez, Mateo no sintió rabia. Sintió algo parecido a la paz. Junio fue caos organizado. Valeria se preparaba para su primera audición profesional, un papel secundario en el Ballet Nacional. Practicaba hasta las 2 de la mañana. Mateo la acompañaba en el piano, había aprendido a tocar lo básico para acompañar coreografías. Carlos viajaba a Guadalajara para firmar el convenio de la primera sede foránea. Doña Mercedes, a sus 74 años, se convirtió en la cara pública de la campaña de donaciones. Yo era la abuela escéptica. Ahora soy la abuela que baila. Su vídeo en redes superó el 1.000.000 de
Vistas. Julio trajo la primera crisis real. El terreno de Iztapalapa tenía problemas legales. Un primo lejano de Gabriela apareció reclamando la mitad. El juicio podía durar años. Los patrocinadores se asustaron. 2 retiraron su apoyo. Carlos pasó noches en vela. Mateo propuso algo radical: vendamos la casa de Polanco. Nos mudamos a algo más pequeño. El dinero cubre la sede. Valeria apoyó. Josefina lloró. Carlos se negó. Esa casa es el recuerdo de Alejandra. No la vendo. Encontraron otra solución: hipotecar la consultora financiera. El socio principal aceptó. El proyecto siguió. Agosto. Valeria aprobó la audición. Papel de hada en La Bella Durmiente. Ensayos intensos. Mateo la llevaba y recogía en el coche que Carlos le había comprado para su cumpleaños inventado. Eligieron el 15 de mayo, día en que conoció a Valeria. Pero el cansancio acumuló. Una noche después de ensayo, Valeria se desmayó en el escenario. Hospital. Diagnóstico: anemia ferropénica por estrés y mala alimentación. Reposo obligatorio 2 semanas. El estudio se paralizó. Los alumnos preguntaban. Los patrocinadores dudaron de nuevo. Mateo tomó el control. El método no depende de una persona. Depende del corazón colectivo. Organizó clases virtuales. Los alumnos grababan sus ejercicios en casa. Subían vídeos. Se corregían entre sí. La comunidad se fortaleció. Valeria. Desde la cama dirigía por Zoom. Más brazos, Diego, respira, Doña Rosa. El estudio no cerró. Creció. Septiembre. Congreso Nacional. Mateo, con traje prestado, presentó ante 500 médicos. Valeria, aún pálida, habló desde una silla. Mostraron vídeos. Datos. Testimonios. Lucía caminó al escenario. Aplausos de pie. El método fue validado preliminarmente. La Secretaría de Salud prometió fondos para réplicas en 5 estados. Octubre. Valeria volvió al escenario. Estrenó La Bella. Críticas elogiosas: una hada que vuela con el alma. Mateo la vio desde el palco. Lloró. Carlos grabó todo. Josefina llevó flores. Noviembre. Cumpleaños de Valeria. 14 años. La presentación fue en el Teatro de la Ciudad. 100 actos. Transmisión en vivo. Recaudación para la sede. Iztapalapa. El primo retiró la demanda a cambio de una compensación simbólica. El terreno era suyo. Diciembre. Navidad. La casa de Polanco se vendió. Se mudaron a un departamento amplio en Narvarte. Menos lujoso. Más lleno de vida. El dinero pagó la primera piedra de la sede Iztapalapa. Mateo colocó la foto de él y Sofía en la entrada. Aquí empieza el nuevo capítulo. La sede Iztapalapa abrió en marzo con capacidad para 300 alumnos diarios. Mateo, ahora 16, era director operativo. Valeria, 15, directora artística. Carlos, presidente de la fundación. El edificio tenía 3 salones, consultorio médico, comedor, dormitorios para emergencias. Los niños de la calle podían llegar, comer, bañarse, bailar, dormir si no tenían dónde. Juan, el primer inscrito, era ahora monitor junior. Dormía en el albergue interno. Soñaba con ser psicólogo. El método se estandarizó. Manual de 100 páginas. Capacitación para instructores. Réplicas en Guadalajara, Monterrey, Mérida. Mateo viajaba cada mes. Valeria lo acompañaba cuando los ensayos lo permitían. El Ballet Nacional la había ascendido a solista. Pero ella negoció: solo acepto si me dan flexibilidad para el estudio. Aceptaron. En mayo, tragedia.
Don Armando sufrió un segundo derrame. Quedó en coma. El estudio entero se paralizó. Clases suspendidas un día. Todos fueron al hospital. Doña Rosa llevó rosarios. Lucía rezó en voz alta. Mateo sostuvo la mano del anciano. Despierta, don Armando. Aún falta tu vals. 3 días después abrió los ojos. Primera palabra, baile. Los médicos no lo creyeron. El estudio organizó una fiesta en el hospital. Don Armando dio 2 pasos con andador. El vídeo se volvió viral otra vez. Junio. Mateo terminó la prepa en línea. Ingresó a la UNAM presencial. Psicología. Beca completa por mérito académico y social. Valeria lo acompañó el primer día. Ahora tú eres el alumno. Mateo sonrió, siempre lo fui. Solo cambió él. Salón. Julio. Gabriela se mudó a un departamento cerca de Iztapalapa. Trabajaba como voluntaria full time. Limpiaba, cocinaba, escuchaba. Mateo la dejó entrar más. Una noche después de clase. La encontró llorando en la cocina. ¿Qué pasa? Nada. Solo, estoy orgullosa. Y avergonzada. Mateo la abrazó. Primer abrazo en 11 años. No dijo nada. No hacía falta. Agosto. Sofía, ahora 13. Fue aceptada en una escuela de artes en Acapulco. Viajó a la ciudad para visitar. Los hermanos bailaron en la azotea de Narvarte. Valeria se unió. 3 cuerpos. Una sola historia. Septiembre. El estudio cumplió 2 años. Fiesta nacional. Transmisión en vivo desde las 4 sedes. Más de 1000 alumnos conectados. Lucía, ahora caminando sin ayuda, dio el discurso de apertura. Gracias a Mateo, gracias a Valeria, gracias a todos los que creyeron que los pasos rotos pueden volver a sonar. Octubre. Valeria debutó como protagonista, Giselle. Críticas 5 estrellas. Una Giselle que ha conocido el dolor y lo transforma en vuelo. Mateo la vio desde el palco presidencial. Lloró otra vez. Carlos grabó. Josefina llevó flores otra vez. Noviembre. Cumpleaños de Valeria. 15 años. La presentación fue en el Palacio de Bellas Artes. 200 actos. Recaudación para abrir sede en Tijuana. El presidente de la República envió mensaje grabado. El estudio era política pública. Diciembre. Navidad. El departamento de Narvarte estaba lleno. Sofía. Gabriela. Doña Mercedes. Don Armando con andador. Lucía corriendo. Juan sirviendo ponche. Mateo miró la mesa. Hace 3 años comía sobras en el parque. Valeria sonrió, ahora sirves esperanza en bandeja. Brindaron. Bailaron. Lloraron. Rieron. Enero. Mateo empezó la universidad. Primer día de clases. Llevaba la mochila que Valeria le regaló. Dentro, el casete de Sofía, una foto de la primera clase en el parque, una carta de Lucía, gracias por enseñarme a caminar con él. Corazón. Valeria ensayaba El lago de los cisnes. Papel de Odette /diagonal o dile. El director dijo, tienes algo que ninguna otra bailarina tiene, has estado en el fondo del lago y has vuelto. Ella sonrió. Sabía exactamente de qué hablaba. Febrero. La Fundación Pasos del Corazón tenía 10 sedes en México, una en Guatemala, conversaciones en España. Mateo viajaba cada 15 días. Valeria lo acompañaba cuando podía. Carlos manejaba desde la ciudad. Doña Mercedes, a sus 76, era presidenta honoraria. Josefina, jefa de operaciones nacionales. Gabriela. Coordinadora de albergues. Marzo. Don Armando volvió a caminar sin andador. Bailó un vals con Doña Rosa en la sede Iztapalapa.
El vídeo superó los 10 millones de vistas. La marca de zapatillas lanzó una línea Pasos del Corazón. Parte de las ganancias para la fundación. Abril. Mateo cumplió 17, eligieron el 15 de mayo otra vez. Fiesta sorpresa en el estudio original. Todos los alumnos. Todos los voluntarios. Sofía vino de Acapulco. Gabriela cantó las mañanitas con voz temblorosa. Valeria bailó un solo dedicado a él, el niño que me enseñó a caminar. Mateo lloró. Abrazó a todos. Gracias por ser mi familia. Mayo. Lucía, ahora 10 años, ingresó a una escuela de ballet convencional. Beca completa. Quiero ser como Valeria. Valeria sonrió. Sé mejor que yo. Junio. El método fue incluido en el Plan Nacional de Rehabilitación. Capacitación obligatoria para fisioterapeutas del IMSS. Mateo dictó la primera clase magistral. 500 profesionales. No enseñen pasos. Enseñen esperanza. Julio. Valeria debutó en Nueva York. Invitada por el American Ballet Theatre. Críticas, una estrella que brilla con luz propia. Mateo la vio desde el público. Lloró otra vez. Carlos grabó. Josefina llevó flores otra vez. Agosto. La fundación superó los 1000 empleados. Mateo propuso algo radical: dejemos de crecer. Fortalezcamos lo que tenemos. El consejo votó a favor. Calidad sobre cantidad. Septiembre. Mateo empezó su tesis, la motivación emocional como predictor de recuperación motriz en trastornos psicogénicos. Su asesor, el Dr. Gutiérrez. Su caso de estudio, Valeria Mendoza. Octubre. Valeria fue nombrada embajadora juvenil de la UNESCO por la inclusión a través del arte. Viajó a París. Mateo la acompañó. Bailaron en la plaza del Louvre. Turistas aplaudieron. Noviembre. Cumpleaños de Valeria. 16 años. La presentación fue internacional. Streaming global. Recaudación para abrir sede en Siria. Niños refugiados. El mundo entero vio. Diciembre. Navidad. El departamento de Narvarte ya no alcanzaba. Alquilaron el estudio original para la fiesta. 500 personas. Todos los que habían pasado por allí. Los que caminaron. Los que aún usaban silla. Los que nunca lo harían. Todos bailaron. Mateo tomó el micrófono. Hace 4 años dormía bajo un toldo. Hoy tengo una familia que no cabe en ningún salón. Tengo un propósito que no cabe en ningún título. Tengo un corazón que late al ritmo de miles de pasos. Gracias por dejarme entrar. Gracias por enseñarme que el movimiento más importante no es el de las piernas. Es el del alma. Valeria se unió. Y gracias a un niño descalzo que un día de lluvia dijo, déjeme bailar con su hija. Ese día empezó todo. Carlos cerró. Esta no es una historia de superación. Es una historia de amor. Amor que mueve montañas. Amor que hace caminar a quien creía que nunca volvería a hacerlo. Bailaron hasta el amanecer. Imperfectos. Rotos. Enteros. Vivos. Mateo y Valeria salieron al jardín del estudio original. El mismo donde todo empezó. La lluvia de junio había vuelto. Suave. Cálida. ¿Crees que esto es el final?, preguntó Valeria. Mateo sonrió. No. Esto es el compás de espera. La música sigue. Valeria tomó su mano. Entonces bailemos. Y bailaron. Bajo la lluvia. Bajo las estrellas. Bajo la promesa de que mientras haya un corazón que late, habrá un paso que dar. Porque la vida es un baile. Y ellos habían aprendido a nunca parar.